adolescencia. En todo hogar se habla sobre esta etapa, porque bueno, uno tiene los niños, son de verdad unos cositos que provoca comérselos, y después la expresión de este chiste que dice, ¿por qué no me los comí? Porque cuando son adolescentes, bueno, se ponen rebeldes, se enamoran, a veces quieren que hables con ellos, a veces no quieres que les hables, a veces se encierran en su cuarto, puedes pasar semanas preguntándoles cómo estás y te dicen solamente 4 letras, bien. Y eso hay que comprenderlo, todos pasamos por allí. Realmente el adolescente es distinto, necesita un trato especial, necesita un nivel de comprensión superior del entorno. Todo eso vamos a abordarlo hoy en este programa especial sobre la adolescencia, y nuestros invitados, bueno, muy calificados para hablar sobre este tema, y les voy a dar la bienvenida. En primer lugar a la doctora Andreina Llanes, médico pediatra infectólogo. Bienvenida, Andreina. Encantada, mucho gusto. Nos acompaña también nuestro, bueno, amigo psicólogo clínico Manuel Fariñas, especialista en terapia de pareja y en adolescentes. Bienvenido, Manuel. Y no podía faltar un adolescente en defensa de su gremio. Viene con nosotros Leonardo Villalobos, estudiante y adolescente. Bienvenido, Leonardo. Bueno, están en su casa, pónganse cómodos. Y me gusta mucho abordar este tema en este programa especial porque a todos los hogares nos toca lidiar con la etapa de la adolescencia de nuestros hijos. Y si bien nos podemos recordar de cómo fue nuestra adolescencia, tal vez perdemos un poco la paciencia ante los adolescentes. Y no llegamos al nivel de comprensión que nos hubiese gustado que hubiesen tenido con nosotros, nuestras mamás, nuestros papás, nuestro entorno. De hecho, hasta nuestros profesores. Y bueno, todo aquel que tuviera que ver con nuestra formación, con nuestra educación. ¿Es realmente el adolescente alguien distinto a un adulto? ¿Necesita un trato distinto? ¿Se podrían calificar como que, bueno, están en una etapa en la que todo alrededor tiene que comprender lo que está pasando? Bueno, fíjate, María Ángel, realmente el adolescente, la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como un periodo de crecimiento y desarrollo entre el final de la niñez y el comienzo de la adultez. Es una etapa que va desde los 10 años hasta los 19 años. Sí, es una etapa de transición, sí, es una etapa de cambios bruscos y de cambios súbitos, tanto desde el punto de vista físico, de desarrollo físico y psicológico y emocional. Entonces sí, es una etapa distinta que hay que manejarla de forma individualizada. Además, el adolescente empieza, bueno, a cambiar físicamente sin su autorización. Es decir, se despiertan y notan cambios, como que, bueno, la ropa ayer me quedaba bien, ya no me sirve, mis zapatos los perdí, pero no solo eso, ahora siento que las dimensiones del lugar donde yo me desenvuelvo cambiaron y no son del lugar, eres tú. Entonces, el adolescente se tropieza mucho con las cosas y es porque todavía no está consciente de los cambios que está dando su cuerpo. Y por allí esas son algunas de las pequeñas píldoras con las que tiene que lidiar un adolescente. Leonardo, ¿qué edad tienes tú? 15. 15, bueno, plena adolescencia. ¿Y desde qué momento tú comenzaste a sentir, ahora que tienes 15, que ya diferías un poco con las cosas que comúnmente hacías en la casa, o que comenzaste a sentir que, bueno, no, tengo que defender mi opinión, y que estabas como entrando en esa etapa de adolescencia? Más o menos fue como terminando los 12, empezando los 13, fue ya como que empecé como a hablar más. Antes era más reservado, si mi mamá decía algo era más, bueno. ¿Lo aceptabas? Ahora es más, si siento que no tiene razón, lo discuto. Pero tú sientes que la relación con tu mamá, que bueno, que es con quien convives todos los días, ¿ha mejorado, ha desmejorado? O sea, ¿se ha logrado mantener una buena relación, pero bueno, ya en otros términos en los que tú defiendes más tu posición? No, la relación con mi mamá sigue siendo la misma, simplemente que obviamente pasa en todas las familias, que en algún momento hay alguna discusión o algún problema grave, por decirlo de alguna manera, pero la relación siempre ha sido la misma. Bueno, has tenido esa fortuna. Es común este caso, Manuel, porque en muchos hogares, cuando el niño ya está creciendo y es adolescente, bueno, terminan hasta no hablándose por un tiempo, o la mamá en crisis o deprimida porque dice, bueno, ya no es mi hijo, ya lo perdí, ya no me habla, ya no me toma en cuenta.
Hay una especie de duelo también en la familia. Tú comentabas que todos los cambios fisiológicos que se pueden estar produciendo a nivel interno, pero también hay un entorno que está cambiando y hay una relación distinta, un intercambio, un feedback que le están dando al adolescente que le permite elicitar un conjunto de respuestas muy particulares. Que como tú mencionas, los padres se van a extrañar, ya no es mi niñito, hay un duelo porque ya no es mi bebé. La doctora comentaba esta etapa de transición y es lo confuso de esta etapa y también particular que no eres ni un niño, pero tampoco eres un adulto. Entonces, ¿qué eres? O sea, estás en ese momento, en esa etapa donde ya no juegas con juguetes, pero te están solicitando y te está pidiendo a nivel social que cumplas las normativas, que tengas una delimitación, que tengas control de impulsos. Imagínate que tengas un control más adecuado de tus emociones y finalmente no lo tienes. Hay todo un despertar fisiológico allí, un conjunto de hormonas que se están moviendo y también el tema de la recreación. Hay muchos pensamientos que el adolescente se está enfrentando en su día a día, como es la identificación, la aceptación y además también hacerse una identidad propia. Por eso chocan a veces, no es tu caso de repente, chocan tanto con los padres porque es mi oportunidad ya de defender quién soy. Esa va a ser como que la eterna lucha de este periodo, que yo lo llamo como una mini vida. Se viven muchas cosas en muy pocos años. La psicología define otro, o sea, tiene otro rango, de repente de los 12 a los 21 años. De los 12 a los 40. Y más, se extiende en un género más que otro, pero suele ocurrir esto. Y tú hablabas acerca de qué le pasa a los padres, por qué no terminan de decir, ya es una etapa distinta. Los tengo que entender, los comprendo. Más allá que justificarlos o crear una excusa, es el hecho de poder estudiarlos y ver qué se puede estar viviendo dentro de cada uno de estos seres. En consulta develan y afloran muchas cosas que no le comentan a los padres, porque no es que sean sus oponentes, sino que son la persona con la que se están tratando de identificar, pero de una manera contraria. O sea, no quiero ser como tú, pero no de una manera tan explícita. Quiero hacerme mi propia identidad. Muchas veces surge eso. Claro. Y fíjate, cuando las mamás están embarazadas o en los primeros años de vida, se documentan mucho, se compran libros de gestación, cómo está mi bebé en el mes 1, en el mes 3, en el mes 5, ya debe tener la carita así. Y ahí como toda una preparación para los primeros 5 años de vida, pero para la adolescencia hay muy poco interés de los padres, de verdad, decir, yo me voy a estudiar, a clavar un puñal de cuáles son los cambios que está sufriendo mi hijo, que yo también sufrí, que todos pasamos, y qué está pasando por sus incomodidades, sus emociones, físicamente, o sea, todo lo mismo que me estudié con la misma pasión cuando iban a ser mi hijo, esta es una edad que requiere también que yo como padre o como madre me prepare, me documente. No es nada más lo que yo recuerdo, es lo que de verdad los estudios y están ahí los textos para enseñarte. Al regreso vamos a seguir hablando sobre este tema en este programa especial dedicado a la adolescencia. ¿Por qué se siente tanta incomprensión en la opinión pública con los adolescentes? Porque hay, de hecho, frases que no me gustan porque son como injustas. Como que el adolescente no es gente, o está en la edad de aborrecencia, que es una palabra tan fea, para una etapa tan mágica y tan bonita, que es, bueno, la magia de ya transformarte de niño a, bueno, un poco más consciente, defendiendo más tus criterios, tu personalidad, formándote, haciendo tus propias relaciones personales también, porque estás de verdad entendiendo el valor de la amistad, esforzándote por también tener relaciones estables, duraderas. Entonces, es una edad que requiere de tanta comprensión y tanto apoyo, que vale la pena tener espacios como estos para hablar profundamente del tema. Aclarar dudas, mitos. Y aclarar mitos, correcto. Sí, una de las cosas que a mí me parece importante de comentar, que lo estabas comentando en el corte anterior, que era la parte del cambio físico, ¿no? Porque fíjate que el adolescente, cuando efectivamente, como hay cambios hormonales, ahí vengo de un prepúber, un niño que no tiene ninguna estructura más allá de lo que conocemos como la etapa prepuberal, a un niño que viene y de repente se da cuenta de que tiene el crecimiento en sus mamas, si es una niña, o que su cuerpo va cambiando, o que le está saliendo vello, o que tiene una voz diferente, y todas esas cosas
hacen que él de repente no pueda manejar de forma adecuada su físico. Y entonces se tropiezan, se identifican, no se ven bien, no se adaptan a su personalidad, o sea, a la personalidad nueva, al físico que están teniendo. Entonces, claro, se hacen unas personas que les cuesta inclusive al principio identificarse y verse con su nueva estructura física. Y eso es importante entenderlo porque le va a sumar a sus cambios emocionales y a la parte hormonal que ya viene cambiando, y por eso de repente son esos cambios de humor, esos cambios de que, bueno, estoy durmiendo todo el día, de que me aflojera todo, ¿no? Porque las hormonas allí juegan un papel importante. Hay cambios de ánimo muy fuertes. O sea, ese tema del autorreconocimiento dentro de las estructuras psicológicas cognitivas es, no me agrada lo que me está pasando, me están saliendo acné. Imagínate, una persona que se está nuevamente identificando con esto que me está creciendo, se sienten torpes al caminar o que no se están balanceando bien, se ven inclusive la postura y dicen, ya va, pero yo no quiero verme así. Inclusive cuando se escuchan por notas de voz, esta voz me parece ridícula. O sea, imagínate a todo lo que se está enfrentando, también lidiar con las personas, cómo me observan, cómo me relaciono con los demás. O sea, todo este conjunto de cosas están atormentando en muchas ocasiones, a pesar de lo lindo, lo bonito, que les pudiese dar mucho más tiempo de aprovecharlas y de disfrutarlas como un enamoramiento, como esa primera pasión que puede tener un adolescente, pero al mismo tiempo mira la dualidad, tener que enfrentar también con un conjunto de críticas que también comienza esa etapa desde muy temprano, que es el famoso bullying, que es no estoy de acuerdo con tu apariencia física o no me agrada. O sea, toda esa lucha interna se está llevando ahí y la invitación siempre va a ser de parte de los adultos entenderlos, tratar de escucharlos, más que cuestionarlos, más que decir, deja la ridiculez, o tú no te ves así. O ahora tú no hablas, ahora tú no me quieres hablar. Es que él es medio flojo, o él es medio terco. No, o sea, totalmente hay que hacer un llamado de atención aquí a los padres. Es que él es muy flojo, es que yo le he dicho cientos de veces. No se trata de decir, una cosa es la información y otra cosa es que haya una comprensión. Es necesaria la información, pero no es suficiente en muchos casos. Hay otros cambios del entorno que tienen que también, como recomendación, movilizarse para lograr que un adolescente se logre aceptar a sí mismo, que es la lucha fundamental de esta etapa. Y la preparación, lo que estabas comentando, la preparación de el niño que es prepúber, comenzar a prepararlo a él y a sus padres para los cambios que él va a tener a futuro. El trabajo del pediatra en el acompañamiento de este crecimiento va en función de que tú prepares a ese niño que ya se está transformando en un adolescente a que sepa qué le va a pasar, cuáles son los cambios que él va a sentir, cómo va a cambiar su cuerpo, cómo va a cambiar la relación con su familia. O sea, todas esas cosas son importantes y existe de por sí. En la consulta pediátrica formalmente tú deberías tener la consulta del adolescente. Es una entidad totalmente diferente a la consulta pediátrica que ya tú venías manejando. Entonces al adolescente hay que darle su espacio, su tiempo y la forma adecuada para que él pueda aclarar sus dudas también, tanto el niño o el adolescente en este caso como la mamá o el papá. ¿Tú preguntabas, María? Sí, es que quiero escuchar a Leonardo. Desde el punto de vista de los especialistas, luce como complejo cuando empiezan a dar todos esos detalles de los cambios, pero en ti mismo, tienes 15 años, ¿lo sientes así de complejo o sientes que tú lo has vivido de una manera más relajada? No fue, o sea, yo siempre escuchaba cuentos, por decirlo de una manera, que te va a pasar esto, vas a sentir este cambio o algo. Y yo obviamente me generaba curiosidad, pero cuando llegó el momento yo me lo imaginaba como algo de otro mundo, pero no. ¿Has sentido que, bueno, es parte del proceso y es disfrutable igual? Bueno, pero tiene mucho que ver también con cómo estén las relaciones dentro de la casa y qué tan preparado está el entorno para saber lidiar con eso. ¿Has tenido, por ejemplo, el mismo rendimiento en los estudios o has practicado el mismo deporte o has hecho algunos cambios que por tu voluntad dices, mira, ya yo no quiero seguir haciendo esto, voy a comenzar a hacer esto otro? En los estudios, en primaria, soy un poco mejor en media general, o sea, en bachillerato que en primaria. ¿Estás mejor ahora? Ajá. A veces dicen que no, ¿qué tal? Si eres malo en primaria vas a ser bueno en bachillerato, o al revés. Sigo con el fútbol desde chiquito, desde que tengo como 4 años empecé a entrenar fútbol y sigo hasta ahorita. Y de resto más nada. ¿Y novia tienes? No. No tienes novia. Gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios? ¿Pero has tenido novias ya o no? Todavía no. No, gracias a Dios.
Ajá, sí, son complicadísimas las. No, y más a esta edad, ¿para qué tienes tres? Sí, es verdad. Pero bueno, el enamoramiento también ocurre a esa edad. Y no, tal vez no te ha pasado a ti, pero ¿has sentido que algún compañero o algunas compañeras, una vez que sienten que se enamoran, bueno, descuidan un poco sus estudios o su rutina o comienzan a tener relaciones incómodas en la casa por algo que les critiquen? Generalmente, en cuanto a los estudios, no bajan el rendimiento. No. He visto casos, pero generalmente no pasa. Y problemas con su familia, no. Más bien he visto que siempre tienen el mismo ánimo. Si tienen un ánimo, o sea, si están bajos de ánimo, están tristes o algo, será por otra cosa, pero por eso no. Okay. No lo he notado. Bueno, tal vez también la época es más permisiva con los adolescentes, pero en años anteriores, cuando un adolescente tenía, no sé, novio, se enamoraba, entonces comenzaban las críticas en la casa: tú no tienes edad para tener novio, primero son tus estudios, tú primero te tienes que graduar. Tal vez estamos siendo más comprensivos con esta edad. Al regreso lo conversamos, Manuel. Especial conversando sobre la bonita etapa de la adolescencia. Quiero continuar conversando con Leonardo, que tiene 15 años y bueno, nos está dando su punto de vista de lo que ha sido para él el proceso de adolescencia, que no ha sentido mayor conflicto, pero entre tus compañeros es común que ustedes hablen sobre que se sienten incomprendidos, que los adultos no comprenden muchas veces la manera de ustedes de pensar o de defender una idea. Mucho. ¿Sí? Sí pasa. ¿En qué sientes que no son comprendidos? A veces, si nosotros tomamos por ejemplo, yo si tomo una actitud agresiva o desafiante, oye papá, obviamente no es lo debido, pero más allá de eso tiene que haber una razón de por qué pasó eso. Y eso es lo que a veces los papás no entienden en sus hijos, de que, o sea, hablen con él. En vez de ya decir, fuiste agresivo, fuiste desafiante, me molesto yo y pase lo que pase. Deberían es más hablar, comenzar por qué tuviste esa actitud, qué razones te pasa algo, como que darle esa confianza para que ellos puedan hablar contigo. Por lo que habías comentado antes de que a veces no hablábamos, nos quedamos callados, no decíamos nada. Entonces, la idea es como darle esa confianza a ellos para que puedan hablar con usted. Interesante. Entonces te voy a voltear la pregunta. A ver, ¿cuál tú crees que es el error o uno de los principales errores de los padres con ustedes, los hijos? Por decirlo de una manera, tirar la toalla, o sea, decir, no, me rindo, no, dejemos esto hasta aquí. Contigo no hay quien hable, a ti no hay quien te entienda esas cosas. En vez de decir, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tomando esa actitud? Tratar de hablar. Sería mejor que, ven, vamos aparte y hablarlo con él a sola, con su hijo o hija. Esto también es súper importante lo que acabas de decir. Cuando se están tocando temas que son para un adolescente y para un papá, temas importantes, les gusta, en caso de que tengan más hermanos en la casa o familiares en la casa, el abordaje del tema prefieren que sea aparte, solos o delante de la familia. Los papás. Los hijos. Tú, por ejemplo. Yo siempre prefiero, es más, he tenido varios casos que le digo a mi mamá, me toca hablar contigo y vamos al cuarto o a alguna parte sin que nadie nos oiga porque quiero hablar con ella. Y no me interesa que más nadie lo escuche. Eso es interesante. Fíjate, eso no lo había evaluado, Manuel. Hay una tendencia también en los padres, o sea, de anteponerse a lo que el adolescente puede estarle manifestando. Tú hablabas de qué permisibilidades estaban ahorita en la sociedad. Los padres se están anteponiendo a todos los riesgos, o sea, nos está predominando en nuestras mentes mucho el temor a tratar de que, como nosotros en alguna oportunidad lo vivimos, yo tengo que adelantarles el trabajo. Al mismo tiempo que hay un tremendo temor porque el adolescente se los lleve, los arrastre. Pero ¿en qué sentido crees que los papás están incurriendo en ese error de adelantar el trabajo? No dejarlos hablar de repente o presumir o asumir de que lo que el adolescente les va a comunicar, ellos ya lo conocen. No me estés explicando nada, Leonardo. Ya yo sé lo que te está... Suponer. A eso me refiero con adelantar. Y el adolescente, como bien lo manifiesta Leonardo, que en ocasiones están monosilábicos, sí, no, está bien, tipo tranquilo, normal. O
O sea, tienen muy limitado su vocabulario. En oportunidades, si quieren relatar, mira, mamá, no me gustó cómo me trataste, la otra vez no me expusiste frente a mis amigos. Y eso sí son como conductas más de retiro, o sea, que sean en privado, porque él está nuevamente identificándose, está reconociéndose. Y la gran pregunta que yo comentaba era, ¿quién soy? Esa búsqueda con sus padres de poder reconocer, de ser escuchado, es lo que les va a estar rodeando constantemente la cabeza. Tú decías acerca de qué hace diferente al adolescente. A nivel neurofisiológico hay algo que siempre te preguntan los padres. ¿Es realmente distinto? Porque ese muchacho yo veo que es inteligentísimo para hacer lo malo, pero cuando trata de obedecer o yo le digo algo, es totalmente distinto. Yo no le creo a usted, doctor. Eso es mentira. Desde el punto de vista neurofisiológico sí hay una diferencia grande y yo creo que ya hay mucha investigación al respecto. El área prefrontal y frontal a nivel cerebral no está completamente desarrollada. Esto no hace al adolescente un inútil, ni que no tiene las habilidades ni las capacidades. Sencillamente no le aporta mucho a la hora de tomar decisiones, las que nosotros de repente como adultos quisiésemos. Están funcionando a nivel de un sistema que se llama el sistema amigdalino, que no les da tanta limitante, lo que podríamos llamar la conciencia o el criterio para no someterse a conductas de riesgo, tomar en exceso, tener conductas promiscuas, no evaluar los riesgos inmediatos, tratar de buscar situaciones muy emocionantes, por eso yo le llamo una mini vida, conducir a altas velocidades, enamorarse sin ver qué posibles consecuencias puede tener eso. Inclusive, la doctora lo comentará de repente más adelante, el tema de las enfermedades de transmisión sexual. ¿A qué se están exponiendo? No lo van a ver. Un adulto lo puede ver muy claro y lo va a tratar de proyectar en el otro. Pero si eso está clarísimo, Leonardo. Mira, eso es riesgoso, eso es peligroso para ti. El adolescente no está viendo eso. No se da cuenta. No se da cuenta. Y no es porque no lo sepa, no es un tema informativo donde tú te vas a leer toda una enciclopedia. Ahí es donde yo digo que la información es necesaria, más no suficiente. Hay todo un jugo, o sea, hay todo un cóctel químico del que yo siempre hablo, que es el tema de la vasopresina, están las hormonas también, está la testosterona, todo eso está fluyendo allí dentro, que ante cualquier palabra fuerte, rígida o castigo que un padre puede imponer, que es de repente la única arma con la que se siente, no lo hagas. El adolescente tiene todo ese maremoto, tiene toda esa revolución interna que va a decir, yo no le voy a hacer caso a mi papá. ¿Qué me están diciendo? Ellos lo están diciendo solamente para retenerme. Y ahí se plantean los trastornos. O me está maltratando. O me está maltratando, o realmente no me quiere. Y vemos la muy poca tolerancia a la frustración del adolescente. Son las trompitas. Es el callarse, es el cerrarse en su cuarto y no comunicarlo. Surge en esta etapa muy frecuentemente el tema del trastorno posicionista desafiante. Los adolescentes de por sí generan ese reto constante, porque es un ejercicio, no lo veamos como que no me quiere, como que se me salió de las manos, es lo que piensa un adulto normalmente. No, él ya se va a convertir en una mala conducta. Eso es una incomprensión, no lo sigamos haciendo como adultos. Abordémoslos más a ellos, escuchémoslo. Tratemos de estudiarlo. Y sobre todo, bueno, se ven físicamente frente a un espejo, tienen exigencias ya de más grandes, muchas veces exigencias de adultos, porque también hay un doble discurso en la casa, ya tú no eres un niño para que estés haciendo esto, ya tú eres grande para que seas tan irresponsable, ya tú mira lo grandote que estás y todavía no me ayudas. Y entonces, cuando viene el caso contrario, bueno, aquí la autoridad soy yo, tú haces lo que yo diga, porque tú eres mi hijo y tú me respetas. Y entonces, bueno, internamente dirá, bueno, no soy tan grande como para defender mi criterio y hacer lo que yo quiera hacer con mi vida, pero sí soy grande a la hora de las responsabilidades que tengo que hacer en la casa, por ejemplo. Y eso son formas de maltrato también. No nos estamos fijando como adultos que ahí lo que estamos haciendo es disminuyéndolos a ellos. Después no nos preguntemos, como muy ingenuamente, pero ¿por qué tienes esa autoestima tan bajo? No, ya lo estás descalificando. Pareces un niñito, ¿vale? Para unas cosas sí, o sea, démonos cuenta dentro de nuestra misma forma de hablar que lo estamos descalificando, que un adolescente es muy susceptible a las palabras. Siempre se está creyendo. Una palabrita así, imagínense, nada más un solo mensaje de texto le puede complicar el día a un adolescente. ¿Sabes qué? No quiero hablar más contigo. Listo, eso ya, y a los adultos también nos pasa. Pero en los adolescentes mucho más por lo que estoy comentando. La poca tolerancia a la frustración, la poca capacidad de afrontamiento, algunas habilidades sociales que no están introyectadas, el tema de la asertividad, muchos conceptos a nivel psicológico que los adolescentes todavía no han tenido la oportunidad de ir desarrollando. A eso me refiero con el tema de las habilidades psicológicas. Corporalmente se ven gigantes, se ven tremendos, están haciendo cosas. Claro, ya tienes la estatura de tu mamá, de tu papá. Y los adultos nos confundimos con eso. Ya tú eres todo un hombre, ya eres toda una mujer.
¿Por qué eres una mujer? Es una niña. ¿Qué quiere decir eso? Sí. ¿Porque vino la primera menstruación? No. Estamos muy equivocados en esos conceptos. Al regreso vamos a hablar también de la cara buena de la moneda de la adolescencia, porque es una edad también completamente creativa, es una edad donde tienen clarísimo la pasión por lo que quieren hacer y muchas veces los padres caemos en el error de apagarles esa pasión y sus sueños. Ya volvemos. Bueno, aquí tenemos un adolescente que está en defensa de bueno, lo que está viviendo, lo que están viviendo sus compañeros y la manera como, desde su punto de vista, los adultos debemos hacerlo correctamente con ellos. Hablaba yo, Leonardo, en el corte, o antes de irnos al corte, sobre la postura de algunos padres de apagar un poco la pasión de los sueños que tienen los adolescentes. Pasiones que a los padres nos parecen loquísimas o que además, peor aún, nos parecen que no es un buen futuro para el hijo. Como por ejemplo, no sé, profesiones, proyectos de a lo que te vas a dedicar a futuro. Si a tus padres no les cuadra mucho, empiezan a, yo lo voy a hacer cambiar de idea, eso que está diciendo es una locura. ¿Te ha pasado también? Sí, sobre todo que lo que habías comentado también sobre hablar de la parte buena que conlleva la adolescencia. Llegan esos momentos de que te gustaría estudiar en la universidad, a qué te quisieras dedicar. Y a mí me han llegado... A mi mente me han llegado muchas ideas o muchas cosas que me gustaría, que me generan curiosidad. Por decirlo, una locura desde la astronomía. O sea, me interesa todo eso y hasta lo último que me han llegado a hacer el interés, que ha sido la fisioterapia. ¿Y por qué dices que es una locura, por ejemplo? ¿Porque sientes que está muy lejos de estudiarlo desde donde vives? Exacto. ¿O porque crees que los adultos te han dicho cosas como impertinentes al respecto? No, me dicen son muy complicados, si capaz estuviéramos en otro país, en otra ubicación, sería más fácil, cosas así. Hay veces que también me ha llegado el momento que me dicen que no, yo no te veo para eso, deberías mejor estudiar, dedicarte a esto, cosas así. Yo pienso que sí, obviamente el ejemplo de cada adolescente son sus padres, pero más allá de que tú quieras no ser como ellos, sino tener el éxito que ellos han tenido. O sea, son dos cosas diferentes, ser como ellos a tener el éxito que ellos tuvieron. Tú tienes que hacer o dedicarte a lo que te gusta. Claro, y ser bueno en lo que te gusta. Si yo, obviamente, yo no voy a dejar mis estudios por el fútbol, pero si se me da una oportunidad con el fútbol, de dedicarme a eso y que mi vida sea el fútbol, es lo que me gusta. ¿Te apasiona el fútbol? Claro, desde chiquito. Aunque mi familia siempre me ha intentado, cuando estaba chiquito me intentaron acercar al béisbol, pero... ¿Te gusta el fútbol? Yo, si me da el fútbol, me voy por el fútbol. Estudios me han dado mucho en la vida, pero el fútbol es lo que quiero. No se me da el fútbol, bueno, estudio la carrera que en algún momento yo me decía, la que me gusta y la que yo de verdad quiero que sea mi carrera, pues, a lo que me quiera dedicar. Esa encrucijada es muy frecuente. La de me dedico o me entrego a mi pasión, que es el deporte, o... bueno, le quito horas a la práctica y le dedico más al estudio porque si no, entonces en mi casa me regañan. Y con los años uno no sabe si hizo lo correcto o no. Cuando creces no te puedes responder la pregunta de si yo hubiese optado por lo que a mí me apasionaba en verdad y no por lo que me obligaron en mi casa. Y bueno, creo que allí también nos toca a los padres reflexionar mucho sobre eso. Y decidir qué hacer, si apoyar en las pasiones a los hijos y saberlos guiar para que tengan, como decía Leonardo, éxito en lo que les gusta, o sacarlos de ese carril y meternos en el carril cuadrado que nosotros tenemos en nuestra mente para ellos. Hay otro tema muy importante, y tanto hemos hablado de las hormonas y tanto hemos hablado de los cambios fisiológicos, que bueno, las relaciones tenemos que tocarlas, las relaciones íntimas, las relaciones sexuales que los adolescentes inician. ¿Cómo nosotros como padres podemos de verdad guiarlos de buena manera sin que ellos sientan que tienen que tender un muro entre nosotros y no comunicarnos nada? Sí, una de las cosas importantes es como papás entender que eso va a llegar.
En esa etapa de la adolescencia es en el momento en el cual los muchachos están explorando, están aprendiendo a conocer su cuerpo y por ende pues tienen curiosidad y van a comenzar a explorar pues en lo que es la parte de la intimidad sexual, ¿no? Y en este punto yo quiero quizás expresar es que es importante que como papás hablemos y hablemos claro con nuestros hijos porque ellos por la misma personalidad que tienen y los mismos procesos que están viviendo de no creer que les va a pasar nada, ellos pueden tomar decisiones de repente inadecuadas en cuanto a cómo protegerse o cuidarse en frente a una relación sexual y esto puede atraerles a futuro una consecuencia indeseada como una enfermedad de transmisión sexual, dentro de ellas, bueno, como por ejemplo el VIH, ¿no? Que es tan importante. ¿Y cuál debe ser el discurso correcto o el abordaje correcto que debe hacer uno como adulto o como padre o como hermano mayor? Porque tampoco la idea es satanizarles un momento que puede ser muy bonito, muy mágico, si tienes una buena manera de llevarlo a cabo, a la edad correcta. Sí, es que fíjate, la edad, obviamente la edad correcta pues no es una edad que esté definida. O sea, no es que yo te voy a decir antes de los 15 años no, después de los 15 años sí. Bueno, pero si es más crecidito, pero mejor. Por supuesto, lo que se recomienda en los adolescentes es que ya en su adolescencia tardía, que es la que clasifica después de los 17 años de edad, sea el momento porque ya existe la identificación sexual, ya existe la maduración en cuanto a entender las consecuencias de un acto sexual. ¿Eso después de los 17 años? Es lo ideal realmente. Antes de eso, el joven no está totalmente preparado para comprender, no tanto a lo mejor el acto sexual en sí, sino comprender a dónde va, qué consecuencias puede traer y emocionalmente hablando, cómo él va a llevar de repente la consecuencia de una relación íntima con una pareja. Obviamente el amor, el noviazgo, el conocimiento de sus sensaciones ya es otra cosa que puede empezar un poco antes. Pero el padre debe, junto con bien sea el pediatra o el médico que le acompañe, hablar y conocer y ir interpretando cuáles son las señales y permitirle al joven que le pregunte. Está mal adelantarse también como padres y de pronto ir a explicar o a advertir o a enseñar cuando el niño todavía no está ni listo ni tiene interés en que le hables del tema. Mira, hay formas de hacerlo. Desde el inicio de la adolescencia, recordemos que cuando comenzamos con la adolescencia, comenzamos con la pubertad. La niña y el niño comienzan su desarrollo físico que hay que explicarles qué es lo que va a pasar. Y obviamente al final, ¿cuál es la consecuencia de la pubertad? Que tú te puedes reproducir. Desde el punto de vista de que tú vas a tener hijos. Para llegar a ese punto, obviamente tú como papá debes ir explicando en lenguaje entendible al inicio, una niña que de repente comienza su desarrollo a los 10 años, que ya tiene el botón mamario, que ya comenzó a ver, tienes que hablarle de lo que le está pasando y allí obviamente a dónde va a llegar ella. Ella va a llegar de repente a poder tener hijos. Hasta ahí podemos llegar y está bien, te va a pasar esto o aquello, pero ya cuando y si te preguntan chiquito, o sea, 10 años, y te preguntan, ajá, pero ¿cómo voy a llegar a tener hijos? ¿Cómo hago para tenerlos? Sí. ¿Es válido que expliques un conocimiento que de pronto uno considera que es como para adolescentes más grandes? Mira, existen las formas básicas de conversar con un adolescente temprano de esos temas. Por ejemplo, el decirle que sí, que existen las parejas, que el hombre y la mujer se casan, están juntos y tienen hijos. De repente no tienes que entrar en el proceso de el cómo al inicio, pero sí posteriormente, cuando ya un adolescente está en la etapa intermedia, que tiene 12, 13 años, que ya sabe que su cuerpo está listo, que ya tuvo su primera menstruación, por ejemplo, y está lista para reproducirse. Si ella no conoce cuáles son las consecuencias de un acto sexual o comienza a conocer o a escuchar o a ver en las redes sociales que están tan de moda ahorita y tenemos tanta información, hay todo. Tanta información que llegan en edades tempranas, es mejor que en edades tempranas nosotros comencemos a hablar con nuestros hijos. Igual en el colegio también las materias tienen un contenido que enseña a los niños, pero los padres tenemos que... A veces se quedan cortos los contenidos a nivel académico. Complementando un poco lo que mencionaba la doctora, el tema de los padres y la observación constante también le va a dar ciertos indicios acerca de la madurez que puede tener el niño. O sea, precisar algo así como una receta de cocina de los 12 a los 15, de los 15... O sea, tenemos todo ese rango para hablar dentro de la etapa temprana, intermedia y final, ¿verdad? Pero también explorar qué tipo de vocabulario manejan nuestros adolescentes, qué nivel de información tienen y nosotros ir aclarando cosas. O sea, porque no hay algo como preestablecido. También tenemos que ver, hay adolescentes que
en sus propias casas, el tema ha sido tabú. Sí. Dense cuenta que hay muchachos jóvenes que van a decir, no, yo no quiero nada de eso, o menos mal, como dijo Leonardo, pero también hay que ver qué tipo de aproximaciones tempranas se puede hacer a esto, porque puede ser también un medio que se está convirtiendo como muy hermético o una burbuja de cristal acerca de estos temas que tendrían que ser mucho más naturales comentarlos. Claro, como más allá de nuestra tener crianza, pareja, que no era un tema cuando, no sé, hace 30 años atrás que en la casa se le hablara a un niño. Y más ahorita que tenemos una sociedad tan sexualizada, donde no hay manera de no hablar del tema. Claro. Hoy en día tendría que ser mucho más natural, pudiendo hacer aclaratorias pertinentes, sin avanzar mucho, sin profundizar tanto en el tema, pero sí hablar acerca de la exploración y sobre todo en los adolescentes yo me dedico en algo. Las famosas confusiones, es amor, es pasión, es una sensación, este tipo de sensaciones no solamente fisiológicas, sino también a nivel psicológico. Que lo ¿Qué me está fisiológico pasando? se mezcla inmediatamente con lo psicológico Está inmediatamente y te nubla. aunado. Y puedes decir, tengo adolescentes que dicen, ya esta es mi pareja, ya yo me enamoré de por vida. Yo le digo, ya va, son un conjunto de reacciones fisiológicas, no, trata de separarlo, no lo confunde, y ha sido el eterno debate. Bueno, Romeo y Julieta eran dos adolescentes. Sentir y pensar. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos profundizando sobre este tema, porque la adolescencia, hay mucho que hablar sobre el tema. Ya volvemos. Estábamos conversando sobre, bueno, estas cifras son importantes que las comuniquemos. La doctora Andreina Llanes me comentaba que el promedio en Latinoamérica de inicio de, bueno, exploraciones sexuales o acercamientos sexuales comienza en promedio a los 12 años. Un poco antes, inclusive hasta los 11 años de edad, puede ya los adolescentes iniciar su vida sexual. ¿Y qué hacer también como padres cuando el adolescente está en ese proceso, que pasa mucho con el enamoramiento? Que, bueno, es una información, un procesamiento muy interno, no lo comunica y están tan ensimismados en lo que le está ocurriendo, en toda la carga química que por el cuerpo va pasando, que no existe la posibilidad de concentración para otras cosas y entonces el rendimiento baja en el colegio. Descuidan otras áreas, la académica, limpiar el cuarto. O sea, qué pretensión adulta de un muchacho que está viviendo, soñando, tiene mariposas en el organismo, está pensando qué mensaje de texto le va a escribir a su pareja y viene una mamá o un papá a irrumpir y dice, acomoda tu cuarto, esto se está convirtiendo en un chiquero. El adolescente no está para nada en eso y vienen ahí los maltratos. Déjate de esas tonterías, las descalificaciones, si no lo haces te quito tal cosa. Dejen ese cuarto así tal cual. ¿Qué le ha pasado? Es un temor de los padres de que ese cuarto se vuelva un desastre y ese no es el proceso más importante en ese momento. Pero yo diría que más aún el temor de los padres no es el cuarto, el temor de los padres es ver qué tengo que hacer para que este muchacho vuelva y responda y esté aquí, su cerebro esté aquí y lo distraiga de lo que le está pasando. Que aterrice, ¿no? Sí. Ahí viene un trabajo bien fuerte con los padres. Lo que pasa es que con el adolescente hay que negociar, que es una de las cosas que nosotros no estamos acostumbrados. Venimos del chiquitico que le decimos, recoge, va a recoger. Come, ve y come. En el adolescente tú te tienes que sentar y decirle, ¿qué te parece si tú haces esto hoy y yo te ayudo con esto mañana? O tú me sacas la basura y yo te dejo un ratico más a hacer tal cosa. O vas con tus amigos primero y después vienes y me ayudas. Entonces eso va haciendo de que el adolescente se sienta que me están tomando en cuenta, que respetan lo que yo siento, que respetan mi opinión y que, bueno, yo tengo que colaborar entonces también en mi casa. Tengo que ayudar a mi mamá o tengo que hacer X o cual responsabilidad. Claro, porque además me siento duro. comprendido, ¿no? Sí, es un proceso duro por la poca capacidad de postergación ante el reforzador. Claro. O sea, el adolescente quiere una inmediatez, quiere respuestas a veces como muy rápidas y no la tienen a tiempo. Tienen muchas cosas que pensar también. A ver, Leonardo. Algo que dijiste, que los adolescentes no están para eso, limpiar su cuarto, toman en cuenta eso. Están dispersos. Sí, o sea, los padres sienten que ya tienes 15 años, como es mi caso, ya puedes salir a trabajar, ya puedes hacer un millón de cosas que ellos hacen y en realidad no se puede. Tienen que estar más pendientes de sus estudios, del examen que tienen mañana y tienen que estudiar o de cualquier otro tipo de cosa. Combinarse la ropa. Nada más con eso. Eso es lo que quería comentar. Nada más vestirse es un estrés. Mi hija ocupa unas cuantas horas en ver qué se va a poner. Empieza los calificativos, que te ves como algo que no eres. Ajá. Como un payaso, como un malandro, como...
Sí. Yo siempre tengo una respuesta para toda persona que me lo diga, sea familiar, amigo, desconocido, lo que sea. No me gusta como te vestirías, mejor así me tiene que gustar a mí, no a ti. Eres un desobediente, eres un grosero. Allí vienen otros calificativos más ante una respuesta así. Ahora, pero ¿qué hacer entonces uno como padre ante no solamente un episodio de rebeldía, sino de irrespeto hacia un padre? También uno tiene que exigir respeto. Es que tienen que haber límites también. O sea, yo creo que es importante destacar que no todo es, vamos, el adolescente es así y vamos a darle la libertad absoluta, ¿no? El adolescente debe tener limitaciones en cuanto a tiempos, por ejemplo, de computadora, a tiempos de salidas, negociar a qué hora vas a llegar, a qué hora vas a entrar, cuáles son tus responsabilidades, porque esa es la otra. Nosotros le decimos, ya estás muy grande para, pero entonces la mamá todavía de repente va y le limpia el cuarto, le friega todos los platos, le hace todo y no le da una responsabilidad. Al adolescente hay que darle responsabilidades también para que él asuma en su casa cosas que hacer y que él se sienta que dice, bueno, está bien, yo logré, hice mi parte, ahora tú dame tu parte. Claro, ¿no? y creo que también el adolescente termina siendo un resultado de cómo venía tu crianza en la niñez. Claro. Importantísimo. Porque Muy importante. el sentido de la responsabilidad, del respeto, de la obediencia y de la comunicación viene desde que tu niño es un bebé. Así es. No puedes pretender que de la noche a la mañana todo cambie y el adolescente se comporte como no le enseñaste a comportarse desde niño. Bueno, de cualquier manera, este tema siempre da para seguir explorándolo y necesita tiempo, pero el programa se acabó, llegó a su fin y creo que fue muy valioso conversar sobre todo lo que pudimos abordar a partir de la adolescencia y agradecerles mucho su presencia, Emmanuel, la doctora Andreina Llanes y a ti, Leonardo, por darnos tu punto de vista. Sí, quisiera que hicieras una reflexión final a los padres y a los adolescentes, ya para despedirnos. Bueno, en cuanto a los padres, escuchen más a sus hijos, hablen más con ellos, no supongan tanto como lo dijo aquí el doctor. Hablen con ellos, llévenlo a un lugar aparte, háblenlo, háganlo hablar, no lo presionen, no hagan que se sienta acosado, pero sí traten de sacar la información y siempre muestren interés en ellos. No porque tomaron una actitud mala ya dejaron el problema hasta ahí, que se resuelva con el tiempo. Siempre traten de hablarlo y tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Y para los adolescentes, yo me incluyo, que sí, pensamos que como ya tenemos una edad más avanzada, ya podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer, pero siempre tiene que haber un límite, porque para eso están más que todos los papás, para decirnos qué se puede hacer y qué no, o qué es malo o qué es bueno. Más allá que lo obedezcamos o no, bueno, eso ya queda en la conciencia de cada persona. Sí. Lo has descrito muy bien, Leonardo. Muchas gracias por acompañarnos y por haber dado tu punto de vista tan formativo para todas las personas que nos vieron. Manuel, ya para despedirnos. Una recomendación para tanto padres como adolescentes: busquen maneras de expresión, o sea, ya sean las artes, ya sean los deportes, o sea, no nos cuartemos a un cuarto encerrado o a una vivienda donde sencillamente lo que podemos hacer es mandar textos o tratar de ser rebeldes y contestarle a nuestros padres. El tema es que busquemos otras actividades, otras disciplinas, donde podamos ser nosotros mismos, donde podamos identificarnos, sentirnos bien con nosotros. No nos limitemos, como decía Leonardo, a una sola respuesta o a quedar bien ante una sociedad. O sea, busquen algo que les apasione y que sea una manera distinta al hablar. Hemos comunicado, hemos dicho siempre que el hablar es bueno y todo esto, pero tenemos que buscar otras maneras, el arte, las disciplinas deportivas, a nivel académico, hacer lo que les guste, porque el adolescente necesita mucho de eso. Muy bien. ¿Y Andreina? Bueno, en mi caso, para los padres, creo que lo importante es que los entendemos, sabemos que es una etapa dura, porque al papá también hay que darle un poquito de apoyo, ¿no? Pero que el padre busque asesoría, lea, estudie y bueno, y obviamente hable con su pediatra que lo va a ayudar y lo va a asesorar. Y para el adolescente entendemos que es una etapa difícil, pero disfrútala, vívela, cuídate, protégete y que bueno, que busque ayuda si así lo necesita. Creo bueno, que la adolescencia, gracias a los tres por haber venido y haber hecho este programa, un programa con muy buen contenido. La adolescencia es una etapa, como siempre lo digo, maravillosa, magnífica e irrepetible. Hay que saberla transitar con las mejores herramientas para de verdad disfrutarla, sacarle provecho, y ustedes como padres también recurran al recuerdo
de cómo hubiesen querido ustedes tener una comunicación con su entorno cuando eran adolescentes y de esa manera ayudar a sus adolescentes en casa. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa.